Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro en el canal Mundo Alternativo. Esta tarde nos encontramos nuevamente, como en otros episodios anteriores, con José María. ¿Qué tal, José? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Todo Jorge? bien, todo bien. Muy Bueno, bien. hemos hecho muchos videos referidos a varios temas que están todos en el canal, lo pueden ver y son muy, muy interesantes. Pero hoy nos vamos a tomar el espacio para seguir en la línea de investigación en la que José María siempre ha estado, a partir de, bueno, cierto evento que le ha sucedido en su vida, que está detallado en alguno de los videos, y ha hecho que él se pusiera a investigar, a trabajar con estadística, que es su menester habitual y en eso estamos. Y hoy nos toca hablar un poquitito de una cantidad de recopilaciones que ha hecho él, donde vamos a introducir una cantidad de certezas que evidencian, ¿sí?, la cuestión muy hablada siempre y muy existencial, digamos, de la existencia justamente de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, ya te doy la palabra directamente, José María, y arrancamos por donde vos guste, ¿sí? Bienvenido. Muy bien, gracias, Jorge, y gracias por invitarme. Y bueno, sí, como decías, hoy vamos a tratar de lo que serían evidencias científicas y estadísticas sobre la existencia de Dios. Ahora hablaremos un poco más de ese concepto y su naturaleza de amor incondicional, ¿no? Como principal característica. Eh, Como decías tú, claro, el concepto de Dios es importante porque es verdad que se calcula que más del 70% de la población mundial cree en Dios o en algún tipo de Dios, en algún tipo de deidad, ¿no? Eh, y es algo que el ser humano siempre lo ha tenido ahí, ¿no? Desde tiempos antiguos hasta nuestros días. Después también, bueno, nosotros particularmente en nuestra religión y cultura hispana, pues también tenemos ese concepto pues bastante arraigado, ¿no? Ya desde pequeños. Y Ujú. después también como punto importante, podemos destacar que la mayoría de personas que hacen un profundo desarrollo espiritual llegan a alguna existencia de Dios, ¿eh? Llegan a eso, ¿no? Ahora Claro, veremos un poquito. Claro, las evidencias que Dios nos definen, ¿eh? Porque Dios pues, pueden ser conceptos muy diversos, pero las evidencias nos llevan a un Dios, que ahora las iremos viendo, pero como un ser supremo, infinito, sin principio ni fin, que es el primer creador de todo, y que es todo. Y por tanto nosotros somos parte de Dios. Si Dios es todo, nosotros somos parte de Dios. Y que Dios va experimentando ese todo a través de nosotros. Y por eso nos coinciden todas las evidencias que el objetivo de nuestra vida, el objetivo, digamos, real o espiritual, sería esa búsqueda de Dios, ¿no? Eh, también se ve que la mente humana no puede concebir realmente a Dios porque es infinito, la mente humana es más limitada, pero sí que puede experimentarlo porque está en su interior, ¿eh? Una parte de Dios está en el interior nuestro. Y Dios es a la vez todo, pero también puede ser una persona, ¿eh? O sea, no, una cosa no excluye a la otra. Y después, bueno, que una de las características fundamentales y quizá la que más nos influye es que básicamente es amor incondicional, ¿eh? El amor incondicional, que también hablaremos porque es la característica fundamental, es un amor muy superior al amor terrenal, ¿eh? Es un amor, digamos, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, ¿no? Eh, Gente que lo ha experimentado, por ejemplo, los que han tenido una ECM, hablan de ese amor como algo que te envuelve y te da gozo y una paz supremas, y siempre dicen que no se puede comparar a ningún amor terrenal, ¿eh? Y podemos decir también que las evidencias nos llevan a que solo el amor es lo real, ¿eh? Bueno, como decía Oso en una de sus frases, el Dios verdadero es aquel que os ha creado y el Dios falso es el que vosotros habéis creado, ¿eh? Porque
pues digamos, la mente humana y, pues, las religiones, etcétera, pues han creado muchas veces un concepto de Dios acomodado a las necesidades humanas, basándose en cosas de estos principios que sí que coinciden, son fundamentales, después han ido, digamos, amoldándolo, ¿no? Bueno, en vídeos anteriores, como dices tú, ya habíamos visto un conjunto de evidencias de que existe algo más de la materia, de que el mundo físico no es real y que hay vida después de la muerte, ¿eh? Eran 19 conjuntos de evidencias que se pueden ver, también científicas y estadísticas, y esto ya sería un primer paso para decir, bueno, pues si realmente el mundo físico no es lo real, es otro mundo, ¿no? Y pues esto de dónde sale, ¿no? Podría ser un primer paso hacia ese concepto de Dios, pero todavía solo sería un primer paso. Ahora lo que veremos será un conjunto de, yo las he agrupado aquí en 14 grupos, ¿no? de evidencias que, bueno, nos llevan a esta conclusión o a una muy alta probabilidad de que existe este concepto de Dios que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y bueno, estas 14 experiencias, pues hay evidencias, pues como siempre, cada una de por sí, pues ya tienen una probabilidad, pues en unos casos bastante alta o muy alta, ¿no? O media, pero al ser 14, pues es lo que comentábamos ya en otros vídeos. No hace falta que todos lo prueben, solo que uno lo pruebe ya bastaría. Por tanto, la probabilidad de que uno lo pruebe, bueno, es multiplicar por 14 la probabilidad contraria, con lo cual aquello que decíamos que aunque solo el 20% estuviera a favor en cada conjunto, la probabilidad de que al menos uno lo demostrara ya sería del 95,6%, con lo cual, bueno, digamos que las probabilidades, ¿no? Pues serían altas y ahora lo veremos más en detalle. Y después, bueno, lo que siempre aplicábamos, el principio de la navaja de Ockham, que es uno de los principios científicos, que es que la explicación más simple o más sencilla es la más probable, ¿eh? Bueno, pues podemos empezar ya por estos hechos y el primer grupo van a ser lo que serían hechos científicos. Estos sí que son hechos muy, digamos, de laboratorio o de ciencia, ¿no? De astrología, de biología, que actualmente veremos que cada vez más están confluyendo a, a llevarnos a esta existencia de este ser supremo, creador, etcétera. Bueno, el primero, mm, muchos hechos científicos hoy en día ya está aceptado por la mayoría de científicos, es que el universo tuvo un inicio, antes de lo cual no había ni materia, pero ni espacio ni tiempo. Por tanto, claro, si tuvo un inicio, digamos, de la nada y de la nada se creó todo, pues claro, eso te lleva a pensar que alguien tuvo que impulsarlo, que algún creador tuvo que ver ahí, porque no había nada y de repente, entre comillas, de repente, ¿no? Hay todo. Eso sería la primera evidencia. ¿Y por qué hoy se tiene esa certeza de que el universo tuvo un inicio? Primero porque se ha observado que el universo está en constante expansión. Esto ya no solo surge a partir de las ecuaciones de la relatividad de Einstein, que por cierto, en su momento a él le rechinaba porque ese concepto de Dios no lo tenía tan claro, ¿eh? Pero luego comprobó que efectivamente sus ecuaciones decían eso. Y después, claro, lo comprobó porque observaciones con los últimos telescopios y tal, pues han dado esa certeza científica, bueno, como todas las certezas científicas, ¿no? Tienen su margen, pero bueno, se observa que sí, que el universo está en expansión constante. Eso quiere decir que tuvo que tener un inicio, porque si está siempre expandiéndose, alguna vez salió de algún sitio, ¿vale? La segunda, el segundo conjunto de evidencias de que tuvo un inicio es la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía o el desorden en un sistema cerrado eh, siempre aumenta. Siempre aumenta y por tanto el universo, que es un sistema cerrado por definición de universo, al final ese desorden eh, llegaría a la forma infinita, que quiere decir que se disgregaría todo, a la muerte térmica que se llama, ¿no? Es decir, o como que las estrellas quemarían todo su combustible, es decir, eh, la comunidad científica también está de acuerdo, pues que el universo va a tener un fin, ¿eh?
pues, obviamente no de aquí poco, pero va a tener un fin, ¿eh? Todas las leyes te indican eso. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Si va a tener un fin, tuvo que tener un inicio, claro, ¿vale? Eh, bueno, y después está la teoría del Big Bang, ¿no? La teoría famosa del Big Bang, que, bueno, todas las observaciones, sobre todo las del fondo cósmico de microondas, que se llama, que son los primeros fotones del inicio del universo que han captado, pues te llevan a que, bueno, que realmente eso, ¿no? Que el universo, en su origen, antes no había nada. O sea, en un instante se forma la materia, el espacio y el tiempo, ¿eh? Hace un tiempo intentaron, porque claro, esto a la gente que es contraria al concepto de Dios, pero contraria, digamos, los llamados escépticos, ¿sabes? Por dogma, ¿no? Por decir, no puede ser, no puede ser. claro, Entonces, claro, intentaron decir, no, pero el Big Bang puede ser que el universo se esté expandiendo, pero luego llega un momento que se vuelve a contraer. Entonces estaría en el infinito expandiéndose y contrayéndose y no tiene por qué tener inicio, siempre estaría así. Pero esta teoría se ha visto que no cuadra, o sea, esta no cuadra, ¿eh? Ya se descartó. Un tiempo bueno, la lanzaron como una alternativa para decir, no puede ser que haya inicio, porque lo del inicio, claro, les lleva o te lleva a que alguien tuvo que crear eso, alguien tuvo que impulsar todo eso. Bueno, esta sería la primera gran evidencia, ¿no? La segunda, que ahora veremos, es que toda la evolución del universo y sobre todo en los primeros momentos se observa científicamente hoy en día que se tienen muchos datos que la evolución del universo tiene una secuencia, unos procesos y un orden muy precisos, ¿eh? Sin los cuales no se podía haber formado ese universo. Ya lo veremos más en detalle, algunas cosas, ¿eh? Porque todas no es complejo. Pero veremos algunos detalles que dices, hombre, pero ¿cómo puede ser que tanta casualidad para que parece que alguien lo haya hecho? Bueno, eso, parece que alguien, ¿no? claro. Alguien, ¿sabes? Alguien le tuvo que dar ese orden, esa secuencia, esa inteligencia, ¿no? Porque si no por azar, pues dices, hombre, por azar. Ahora veremos cuando hablemos de probabilidades, es infinitesimales. Bueno, y entonces llegamos a eso, ¿no? O sea, ya lo veremos en tres grupos, o sea, es muy poco, pero muy poco probable que los animales y el ser humano se crearan por azar, por puro azar, sino que tiene que haber una inteligencia, llámalo Dios, fuente suprema, algo que lo organiza, lo impulsa y lo coordina todo. El primer grupo es que hay una probabilidad muy pequeña de que existan los componentes y entornos adecuados para la vida. O sea, los átomos, los planetas, las estrellas, que exista esto ya veremos ahora que es mucha casualidad. O sea que, y vamos ya a verlo un poco. Por ejemplo, si el Big Bang hubiera sido un poquito más potente, pero solo una millonésima, ¿no? O un poquito más flojo, si hubiera sido más potente, digamos, el universo se hubiera expandido, no se hubieran podido formar los planetas y tal, porque estaría todo en disgregación, ¿sabes? Hubiera vencido la fuerza de la gravedad. Claro. Y al revés, si hubiera sido muy pequeño, la fuerza de la gravedad lo había vuelto a concentrar todo. Entonces, tuvo digamos, la potencia adecuada para hacer eso, ¿no? Para que se expandiera, pero no tanto como para que se disgregara, sino que para que pudieran formarse los planetas, las estrellas, etcétera. Después, bueno, lo famoso de lo que las cuatro fuerzas principales del universo, que son la fuerza electromagnética, la fuerza de la gravedad y luego dos fuerzas, digamos, nuclear débil y nuclear fuerte, que son la fuerza de los protones y los neutrones. Bueno, estas cuatro fuerzas y las constantes asociadas a ella, que son más de 20 por cada una, tienen los valores adecuados para que se puedan formar precisamente todos los átomos y los elementos, planetas, el agua, etcétera. Eh, por ejemplo, solo que la gravedad hubiera variado un 0,3015%, o sea, 0,00015%, ya hubiera sido imposible que se hubieran formado los planetas, por ejemplo. O si la fuerza electromagnética hubiera variado, está todavía menos. Un 0,0 y luego aquí 12 ceros, un 1. O sea, esto es un porcentaje. Solo que hubiera variado eso, ya tampoco hubiera Claro. sido posible. Después también, por ejemplo, la antimateria, que la antimateria, digamos, es como
es algo que contrarresta la materia, ¿no? Si la antimateria se junta con la materia, no hay nada. Bueno, pues la antimateria se redujo también en el inicio del universo en las proporciones adecuadas para que pudiera existir esa materia. Bueno, después seguimos con algunos datos. Por ejemplo, las proporciones entre las masas del protón y el neutrón y el electrón es justo la correcta para que los elementos químicos existan, ¿no? O sea, para que el electrón pueda estar orbitando alrededor y el protón y el neutrón. Bueno, el electrón tiene una masa mucho más pequeña que el protón y el neutrón, pero esa proporción, solo que hubiera variado en un 1 por 1000, ya tampoco se hubieran podido formar los átomos. Después, otra cosa, por ejemplo, el neutrón es muy inestable. En estado libre solo vive 15 minutos. Y en ese tiempo, tras el Big Bang, tuvo que ensamblarse con protones para formar los átomos. Es decir, explota el Big Bang, allí salen neutrones, pero solo tienen 15 minutos, después desaparecen y en 15 minutos se ensamblan con protones para formar los átomos. Y empiezan a formar átomos. Y dices, bueno, ¿pero por qué? ¿No? Ahí en 15 minutos. Y después, una vez formados, claro, estaba a una temperatura tan alta que eso era inestable, eso se hubiera deshecho. Pero empezó a expandirse el universo lo suficientemente rápido para que bajara la temperatura de manera adecuada para que no se desintegraran. Entonces, claro, cuando empiezas a ver esa cosa, dice, pero esto parece que está hecho a propósito. Bueno, ahí está, ahí Claro, está. Es justamente. decir, es una cosa natural, o sea, tú lo puedes explicar, o sea, la ciencia, por eso cuando empezó la ciencia dijo, no necesito a Dios porque yo lo puedo explicar. Pero cuando ya lo empezó a explicar más, ¿sabes? Cuanto más lo empieza a explicar, dice, ostras, pero esto no puede ser todo por azar. Vale, ya sé cómo van los procesos, pero ostras, qué casualidad que pase todo, ¿vale? Bueno, seguimos. Eh, por ejemplo, la formación del carbono, que es la unidad básica para la vida, su formación es muy improbable. Porque el carbono se forma a partir de dos núcleos de helio que se combinan para formar un núcleo de berilio, ¿vale? Pero este berilio solo tiene una vida media, solo, fíjate, de 0,15 ceros y un 1 segundos. O sea, esto ya no sabemos Ah, ni lo que es. 0,0015 ceros, un segundo. Y en ese tiempo tuvo que encontrar un núcleo de helio, juntarse el berilio con el helio para formar el carbono. Entonces, claro, dices, pero bueno, o sea, y en ese microtiempo fue a buscar el núcleo de helio para formar el carbono. Pues, ¿sabes? Es como, pero qué casualidad, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Bueno, con el oxígeno ocurre algo similar también, ¿eh? Después también, por ejemplo, si la diferencia de temperaturas 380.000 años después del Big Bang solo hubiera sido un poco ligeramente mayor o menor, tampoco se hubieran podido formar los planetas ni las estrellas. Eh, bueno, después también, por ejemplo, que todos los átomos de un mismo elemento tienen exacta y extrañamente también el mismo nivel de energía. Esto lo define la constante de Planck, que por eso le llaman la constante teológica, porque dicen, es que es una casualidad, ¿no? Que todos los elementos tienen el mismo nivel de energía. Esto da lugar a que las reacciones químicas todas sigan un mismo patrón, pero esto también no tiene por qué ser así. Es como una casualidad más, ¿no? Bueno, después también, por ejemplo, si la aceleración en la expansión del universo hace unos 9.000 millones de años hubiera ocurrido solo una pequeña fracción de segundos antes, su aceleración habría impedido también cualquier formación de planetas y estrellas. Porque luego se vio que no solamente está en expansión, sino que está aceleradamente. Está acelerando, ¿eh? O sea, no a una velocidad constante, sino acelerando. Y esto lo hizo en un momento dado. Bueno, hace 9.000 millones de años se calcula, pero solo que hubiera sido un poco diferente, un poco antes, ya tampoco hubiera podido ser. Bueno, alguno que ha hecho cálculos, por ejemplo, el prestigioso físico y matemático de la Universidad de Oxford, Roger Penrose, ¿sabe? Este estima que solo hay una posibilidad entre 10 elevado a 10 elevado a 123, de probabilidad de que todo esto pase por casualidad. Este número, que ya no sabemos cuántos ceros lleva, para hacernos una idea, podemos decir que en el cosmos entero se estima que de átomos hay 10 elevado a 78. Entonces aquí estamos hablando de 10 elevado a 10 y elevado a su vez a 123, con lo cual, o sea, pero muchísimo más de todos los átomos del universo, la probabilidad de uno entre eso, de que esto ya haya pasado
por azar, ¿no? Por casualidad. claro, ¿Vale? Bueno, y ahora pasamos al segundo punto. Bueno, supongamos que ha pasado esto por casualidad, ¿vale? Que se han formado los planetas, las estrellas. Pero después, ¿cómo se formó una célula? ¿Cómo se formó la primera unidad de vida? ¿Eh? La primera unidad de vida es la célula, que digamos que es el organismo que tiene la capacidad de alimentarse para no desaparecer, de relacionarse con el entorno y reproducirse, ¿no? Este es el primer elemento de vida, es la célula. Bueno, cuando vemos la célula, claro, vemos y cómo se formó la primera célula. Entonces, vemos que para que se forme una célula necesita al menos 1000 proteínas diferentes, ¿vale? 1000 proteínas diferentes. Entonces, la probabilidad de que se junten al azar estas 1000 proteínas, por casualidad también, aquí la estiman en 1 sobre 10 elevado a 20.000, ¿eh? 10 elevado a 20.000. Fíjate que estos como 20.000 ceros, ¿no? Un 1 y 20.000 ceros. O sea, cada 6 ceros es 1.000.000. O sea, 20.000 ceros, pues ya, bueno, ya hemos dicho que todos los átomos del universo sería 10 elevado a la 78, o sea, un 1 con 78 ceros. Con lo cual, claro, bueno, pues, pero no solo eso. Eh, para formar estas proteínas, la probabilidad de que átomos y moléculas se junten para formar esas proteínas también se estima en 1 entre 10 elevado a la 113. Es decir, primero se tuvo que formar por casualidad las proteínas y luego por casualidad que se junten las 1000 para crear una célula. Bueno, pues después también pasa que las proteínas tienen una estructura tridimensional de una manera tal que se pueden adaptar perfectamente con otras, ¿no? Como que encajan. Y esto dices, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde, por qué tienen esta estructura que está precisamente hecha para que encaje? Bueno, y luego otra de las cosas, claro, maravillosas de la célula es que tiene algo, tiene lo que se le llama el ADN, que es una codificación que le indica cómo se tiene que reproducir para que claro. digamos, cómo se tiene que reproducir las proteínas que va creando y cómo se tiene que reproducir cuando cree otro ser a partir de él, o se divida en dos, o lo que sea, le vuelve a dar este ADN que son las instrucciones de lo que tiene que hacer. Claro, el ADN es una información codificada para esta creación de proteínas. ¿Vale? Y sabemos eso, cuando la célula se divide, replica el ADN exacto en los otros pedazos en los que se divide, ¿no? Cada ser vivo tiene un ADN único, o sea, cada ser vivo de todos los millones de insectos, de plantas, el ADN siempre es único de cada ser, ¿no? Eh, el ADN programa todo el desarrollo y rasgos físicos del ser vivo y todas las funciones de todas las células de ese ser vivo. Ya decimos, cada uno es diferente, ¿eh? Claro, por eso el ADN de la célula más simple, porque luego hay ADNs más complejos, el ADN del ser humano es más complejo, pero el ADN de la célula más simple puede dar lugar hasta 10 elevado a 90.000 posibilidades. Por eso, el de la célula más simple, el del ser humano, es 10 elevado a 1.800 millones. ¿Eh? Fíjate que volvemos a lo mismo. Todos los átomos del universo son 10 elevado a 78. Aquí estamos hablando de 10 elevado a 90.000 o a 1.800.000. ¿Vale? Eso quiere decir que hay tantas posibilidades, bueno, que pues da para todos los seres vivos, cada uno con un ADN diferente. No hay dos Claro. repetidos. Bueno, que también sería una probabilidad. ¿Por qué no hay dos repetidos? Bueno, pues no hay dos repetidos, ¿vale? De hecho, el ADN almacena la información de manera óptima. De hecho, se están haciendo estudios ahora para emular, porque el ADN es más eficiente que cualquier microchip, ¿sabes? Que cualquier microchip que puedan estar Claro. ideando es mucho más eficiente. De hecho, almacena una información equivalente a 1.000.000 de páginas en 6 milésimas de milímetro. ¿Eh? Fíjate que el ADN de la célula humana, si lo desenrollaras, mide 2 metros. 2 metros, ¿eh? Y puede almacenar información equivalente a 6.000 millones de bits. Claro, y dices, ¿y esto salió por casualidad? O sea, sí, No, porque bueno, fue probando la célula a ver qué, bueno, voy a probar esto y entonces si sobrevivo, pues bueno, esto estará bien y mis hijos lo van a tener y tal. Pero hombre, vale, esto en algo sencillo puede ser, pero en algo tan complejo, o sea, es que, bueno, se necesitaría tanto tiempo que es un tiempo que infinitamente más grande que todo el tiempo del universo. O sea, bueno.
Después seguimos un poco. Claro, el ser vivo más pequeño necesita como el ADN se compone de unos genes que le llaman, y estos genes, la unidad básica son los nucleótidos, y la célula más básica tiene 150.000 de estos nucleótidos. En el ser humano tiene 6.500 millones, 6.500 millones. Y estos tienen que ensamblarse en un orden muy preciso. O sea, estos 150.000 o 6.500 millones tienen que estar en un orden determinado. El orden es lo que te da, digamos, la descodificación, ¿no? Pero claro, de órdenes hay muchísimos. Si juegas con 150.000 o con 6.500 millones, pues claro, por eso te salen todas esas barbaridades que hemos dicho, ¿no? Ujú. Después tiene un sistema ARN que se le llama, que es como el lector del ADN, ¿eh? Y luego un ribosoma, que es como el intérprete, que es el que al final dice qué proteínas se tienen que hacer, ¿no? Qué proteínas se tienen que crear, porque el ADN básicamente va indicando qué proteínas se deben ir creando, ¿eh? Después, claro, lo que sí que es muy curioso, que luego por ya lo podemos comentar aquí también, es que claro, se observa que el ADN, por ejemplo, de un ser humano es el mismo en todas sus células, ¿no? Ujú. Pero claro, las células, por ejemplo, del tejido muscular no son lo mismo que las células del cerebro, que las neuronas, son completamente diferentes. Pero el ADN es el mismo. Entonces, claro, el ARN, el que lee y el que interpreta, sabe que cuando tiene células del cerebro, las células que tiene que crear tienen que ser células de cerebro, no tienen que ser células. Y entonces no se sabe cómo lo sabe. O sea, cómo sabe, ¿sabes? ¿Cómo sabe Porque claro, ya digo, ya decimos, el ADN es el mismo, tanto en la célula del cerebro como en la célula de un músculo. Es el mismo, pero la célula no, la célula es diferente. Pero claro, entonces cuando ese intérprete va ahí a leer lo que dice el ADN y a interpretarlo, debería estar leyendo lo mismo. Sin embargo, no se sabe por qué lo sabe, que si está en una célula del cerebro, tiene que crear células, neuronas, células cerebrales. Y si está en el hígado, pues células del hígado, etcétera. Esto no se sabe por qué lo sabe, ¿no? Después resulta también que la célula necesita el ADN para vivir, ¿no? O sea, para seguir reproduciéndose. La célula necesita el ADN. Pero el ADN no puede existir si no es en una célula. Es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, ¿de dónde salió el ADN? No sé, pero tiene que estar en la célula. Eh, bueno, esto que decimos, ¿no? El ribosoma, el que descodifica, pues tiene que descodificar una codificación muy, muy amplia y muy diferente, y tiene que saber qué proteínas a partir de ahí tiene que hacer, ¿no? Y dices, bueno, ¿y de dónde ha sacado eso? O sea, ¿quién lo ha programado esto? ¿O es inteligente esta cosa, ¿no? ¿O tiene una inteligencia propia o alguien la ha programado? Es como si hubiera Ujú. una programación, ¿no? Que tú le has puesto las instrucciones que tiene que hacer, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién se las puso? ¿De dónde salió eso? O sea, bueno, y después, claro, después hay otra cosa. Hay unas proteínas que se llaman las enzimas, que son las que aceleran los procesos, pero los aceleran mucho de forma que si no serían imposibles. Por ejemplo, la reacción de la síntesis de la clorofilia o de la hemoglobina, si no hubieran estas enzimas, tardaría 2.300 millones de años en producirse, ¿eh? Una simple clorofila, 2.300 millones. Pero con la enzima se hace en pocos milisegundos, ¿eh? Bueno, y dices, ¿vale? ¿Y quién ha puesto hoy esas enzimas? ¿De dónde han salido? ¿Sabes? Claro. Eh, bueno, la probabilidad, aquí se vuelve a hablar de probabilidad, la probabilidad de que por casualidad, bueno, y dentro de las células hay como unas 2.000 enzimas útiles, hay como unas 2.000 diferentes, cada una para acelerar un proceso diferente. Entonces, claro, la probabilidad de reunir por casualidad estas 2.000 enzimas se estima también en 1/10 elevado a la 40.000. ¿Mm? Y están ahí. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Por ejemplo, en definitiva, los microbiólogos calculan que es todo esto que haya sido por azar, el primer proceso de crear una célula, que fuera por azar, lo estiman entre 1/10 a la 7.200 y 1/10 a la 340.000. O sea, unas probabilidades, digamos, casi imposibles, ¿no? Claro. Porque son muchas cosas, ¿no? Y cuanto más se investiga, dices, ostras,
¿Y cómo puede ser que pase eso? ¿Quién se lo ha dicho? ¿De dónde? ¿Por qué ha hecho eso y no otras mil cosas que podía haber hecho? Bueno, pero seguimos. El tercer punto sería ya, bueno, vale, ya se han hecho los planetas por casualidad, se ha creado una célula por casualidad y luego a partir de una célula, ¿cómo se crea un ser vivo complejo, como un animal o como un ser humano? Que podría ser pues el más complejo, ¿no? A partir de la primera célula. Bueno, aquí volvemos a lo mismo y esto lo podemos enlazar pues con la teoría de la evolución, ¿no? De Darwin, ¿no? Todo es por casualidad, van pasando cosas y luego pues el que tiene, digamos, la mutación, van habiendo mutaciones y el que tiene la mutación más útil es el que sobrevive y pasa a los hijos y entonces así con el tiempo pues se va perfeccionando. Bueno, vale, esto si lo analizas un poco y empiezas a hablar de probabilidad y empiezas a hacer algún cálculo, yo he hecho algún cálculo pues dando algunos datos diciendo, oye, un tiempo medio de reproducción de medio año en los seres vivos en general. Una probabilidad de mutación de 0,001 por ciento. Porque claro, la probabilidad de que pase una mutación no es una cosa fácil, ¿no? Ujú. O bueno, no, 0,001, sin ciento, sería 0,1%. Es decir, pequeña porque la probabilidad de que pase una mutación no es grande, ¿no? Pero bueno, puede pasar. La probabilidad de que se transmita la mutación a los hijos tampoco es automática. Le ponemos un 10%. Y después, la probabilidad de que la mutación sea útil, claro, aquí le damos un 1 por 1000 porque tiene que ser útil, ¿no? La mutación. Pero bueno, puede ser. Vamos a darle una probabilidad. Y luego que el número de mutaciones necesarias para, por ejemplo, un ser humano o un animal complejo, podríamos estimarlo en 5000. Bueno, si hacemos cálculos, el tiempo medio necesario para que ocurra todo esto, pues te saldría como 250.000 millones de años. Pero claro, la vida surgió, según los cálculos, se estima en 4.000 millones de años, con lo cual claro, esto en media tenía que haber pasado en 250.000 años, que pase solo en 4.000 millones de años, y siendo muy conservador esto, la probabilidad sería que por casualidad un 1,6%. Ya digo, siendo muy conservador. Después, claro, también hay algunas cosas que algunas mutaciones, digamos, son imposibles. Por ejemplo, para coagular la sangre se necesitan exactamente 20 proteínas diferentes que actúen coordinadamente. Entonces, claro, cada una de estas proteínas no tiene utilidad en sí misma. ¿Por qué se creó, sabes? Ujú. Si fuera en base a esto de que la que es más útil es la que sobrevive y tal, no hubiera sobrevivido ninguna de estas 20 proteínas, porque por sí solas no sirven para nada. Solo hasta que estuvieron las 20 juntas hacen la coagulación de la sangre. Entonces dices, claro, bueno, ¿y qué pasa? ¿Se pusieron de acuerdo? O sea, ¿alguien las puso de acuerdo? Bueno, ya volvemos a eso. Alguien las puso de acuerdo. Bueno, esto, ¿no? Además, bueno, además, por ejemplo, luego la coordinación que tienen todas las células, por ejemplo, en un organismo complejo, como un ser humano que se estima que tiene como 30 trillones de células, todas actúan de manera coordinada. Todas hacen lo que tienen que hacer, no, ¿sabes? No se pisan y todo funciona perfectamente, salvo cuando estás enfermo, pues bueno, pero funcionan perfectamente. Entonces, claro, la probabilidad de que todo esto sea por azar, pues es aquello como se dice, tienes todas las piezas de un avión desparramadas y hay un tornado y por casualidad monta el avión. Puede ser, hombre, puede ser, pero la probabilidad, o sea, es tan pequeña, Y o sí, aquello que se dice también de que un mono lo pones a teclear en una máquina de escribir al azar y que resulta que en un periodo determinado te escribe la Biblia completa, exacta, ¿sabes? Dices, puede ser, hombre, no puede ser. O sea, sí que puede ser, pero la probabilidad es tan pequeña, o sea, tendrías que estar tantos miles y miles y miles y miles de millones, ¿sabes? Para que a lo mejor, porque, hombre, es mucha casualidad, ¿no? Que te escriba toda la claro. Biblia con palabras, ¿no? Pero es imposible, ¿no? Imposible no es. Bueno, pues eso es la probabilidad, ¿no? Bien, entonces, el segundo, bueno, luego veremos que por eso, que es un dato que luego daremos, pero lo podemos ya avanzar ahora. Por eso, por ejemplo, de los últimos 100 premios Nobel actuales, los últimos 100, el 90% se confiesan que creen
en una entidad creadora. Llámale Dios, llámale fuente, llámale algo, pero creen que eso no es por azar, que no puede ser por azar, que algo, alguien, Claro. algo que lo creó, algo lo creó y lo montó para que fuera de esa manera. Bueno, después el segundo punto serían hechos científicos que nos corroboran la importancia del amor. Hemos dicho que el amor es la característica fundamental de ese ser supremo. Y bueno, pues hay hechos científicos que también nos demuestran eso. Por ejemplo, el ADN humano, pero bueno, de animales también, pero se ha hecho sobre todo con humano, se estira ante sentimientos positivos y se retuerce ante sentimientos negativos. O sea, en presencia, ¿no? En presencia de sentimientos positivos, se estira y se retuerce. Esto no tiene explicación física, pero indica que el amor influye, o sea, influye en el ADN, influye en la vida. Después también otro dato, también que es científico, es estadístico, las señales y comunicaciones de las personas con seres queridos que han fallecido es mayor cuanto mayor es el vínculo del amor. Por ejemplo, en general, se habla de que, o las estadísticas dicen que el 30% de los que han perdido un ser querido fallecido ha recibido señales, ¿no?, de este ser querido fallecido. Pero, sin embargo, esto aumenta al 50% en el caso de los viudos y aumenta hasta un 75% en el caso de padres que han perdido hijos. ¿Vale? Después, otro dato es que la telepatía también se observa que es más intensa cuando existen lazos de amor. Por ejemplo, cuando se hace entre individuos al azar, aleatorios, o se hace entre madres e hijos, cuando los estudios se hacen entre madres e hijos, la probabilidad aumenta hasta el 38% sobre un 3,8% que sería solo por azar. Rupert Sheldrake, por ejemplo, también ha hecho experimentos con la bajada de leche de las madres cuando sus bebés que están separados lo piden, sin que lo oigan ni nada, o sea, muy alejados, muy separados, y cuando el bebé lo pide, pues experimenta la bajada de leche. Bueno, que esto pase por casualidad, él lo estima entre 1 entre 1.000 millones, ¿no? Porque una vez puede pasar, pero si lo haces el experimento varias veces, hombre, pues después, por ejemplo, también las precondiciones que están documentadas, o sea, como las adivinaciones del futuro, ¿no? Ocurren con más intención cuando, o sea, ocurren más cuando hay una intención de ayuda o de amor. Por ejemplo, en estadísticas se estima que las precondiciones de tipo feliz solo es el 5%, del tipo neutrales es el 25%, pero de tipo que te alertan sobre peligros o de ayudas o de consejos es el del 70%. Ah, Después también hay estudios científicos que confirman que gozan de mejor salud quienes viven acompañados o quienes tienen animales domésticos. Esto también es un dato estadístico. Después, por ejemplo, otro más, por decir alguno solo, las mediciones de aura que hace el científico ruso Konstantin Korotkov, que además que también lo usa para detectar enfermedades, y esto está aceptado incluso por los organismos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pero él, lo que aquí nos atañe es que ha observado que el aura, ese aura que él capta, ¿no?, alrededor de las personas, que las mide, ¿no? El aura de las personas es influenciada por personas amadas. Es decir, por ejemplo, cuando a una persona se le acerca por detrás un ser amado, aunque no lo esté viendo, su aura cambia, su aura como que se expande, ¿no? Como que nota que está ese ser amado, ¿eh? Pero si es un ser amado, si es un cualquiera que no, pues no, digamos que no se afecta. Bueno, esto sería el segundo grupo. Después, pues el tercero sería, bueno, que eminentes científicos e intelectuales, pues de todos los tiempos, han creído en ese concepto de Dios, ¿no? Que puede haber coincidido con alguna religión o puede que no. Aquí podemos hablar, pues, desde Isaac Newton, Kepler, Galileo, Tesla, pues, la mecánica cuántica, Max Planck, Heisenberg, bueno, muchos, ¿no? De hecho, hoy los científicos creyentes superan a los que no lo son. En todos los países, según las estadísticas, salvo en el Reino Unido y en Francia, sobre todo. Por ejemplo, en los americanos, las estadísticas hablan de un 51%, pero en otros países como
como quizá más espirituales, podemos decir como India o Taiwán, el porcentaje llega al 79 o el 74%. Y después, bueno, pasa eso que decíamos, ¿no? Que ahora con todos los descubrimientos científicos, cada vez más científicos del campo de la astrofísica, de la física cuántica o de la biología, están ya creyendo en la existencia de algo, de una inteligencia suprema, de algún creador que ha puesto en marcha todo eso. Por eso decíamos ese dato que el 90% de los 100 últimos premios Nobel de física creen que hay algo, un Dios supremo o alguna Claro, inteligencia que llámalo como quieras. De hecho, esto concuerda con lo que dijo Pasteur en su día, que dijo, un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. ¿Eh? Cuando la ciencia empezó a entender cómo funcionaba todo, dijeron, no nos hace falta Dios para explicarlo, ¿no? Porque ya, mire, ya sabemos cómo van las cosas, ¿no? Cómo funciona todo. Se sabe cómo funciona. Pero claro, cuando más lo estudias, dices, vale, vale, sí, ya sé cómo funciona. Pero, ostras, funciona de una manera que esto es como un reloj programado, o sea, y todo va aquí, pero ¿por qué va de esa manera? Es tan complicado que no puede ser que sea casualidad. O sea, que cualquier científico que lo empieza a ver en detalle dice, esto no puede ser que pase porque sí, claro. porque es demasiado complejo. O sea, si fuera más sencillo, podrías decir, sí, mira, pues ha sido por casualidad, ya está. No, pero es que son muchas cosas, como hemos visto aquí. Bueno, por ejemplo, Einstein creía en un Dios creador, no en un Dios personal ni en el Dios de las religiones, pero creía que algo lo tenía que haber creado. Y luego el mayor matemático de todos los tiempos, que es el Gödel, pues también creía en ese ser creador. Y es más, este decía, bueno, de hecho este matemático hizo un teorema de la existencia de Dios. Es un famoso teorema matemático que se basa en unas premisas, pero que bueno, que está ahí, ¿no? Y este decía también lo mismo, que Dios, además de ser todo y tal, era también una persona, porque decía, si Dios es todo, ¿por qué no puede ser una persona? Pues podrá ser una persona si quiere, ¿no? Bueno, pues eso coincide con esto que decíamos, que Dios, una de sus manifestaciones, tú lo puedes ver como una persona para relacionarte con él, no pasa nada. Bueno, después el otro grupo sería los contactos con el ser querido fallecido, esos contactos que se producen, ¿no? En apariciones, en voces que se oyen, ¿no? Y que luego ya vimos cuando estudiamos estas evidencias de la vida después de la muerte, pues que tienen una serie de evidencias detrás, ¿no? Que los hacen bastante probables de que no sean cosas por azar. Bueno, siempre que hay contacto con un ser querido fallecido, los mensajes son siempre de amor. Es decir, no hay evidencias de que se le aparezca un padre que se ha muerto, un hijo tal, y le eche en cara algo, le diga algo, ¿sabes? No, no, no. Siempre le dice, oye, estoy bien, estoy muy bien, estoy en un entorno de amor, dan consejos, tienes que estar bien tú, tienes que ser feliz. Después, luego hay casos, por ejemplo, una madre trascendida, cuando se aparece a su hija, le dice, el amor es la cosa más importante que hay. Bueno, después hay otro caso también de una madre que se pone en contacto con su bebé fallecido mediante una salida del cuerpo, esta lo hace mediante una salida del cuerpo. Entonces dice la madre, de repente sentí una presencia muy, muy poderosa, la presencia de Dios. Sentí la sensación de amor y comprensión más increíble que jamás haya experimentado en mi vida. Era un amor espiritual sin ataduras. Bueno, y hay otro caso también de otra madre que también se pone en contacto con sus dos hijos pequeños fallecidos, también mediante una salida del cuerpo, y entonces también dice literalmente, leo, era un ambiente muy relajante y amoroso, había tanta belleza, tanto amor, que llenaba el aire. Nunca he conocido un amor más grande que este. Bueno, después, y que concuerda con alguna de estas cosas, pues llegamos a las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, que también ya vimos en su día, pues todas las evidencias que hay de que, bueno, de que tienen una muy alta probabilidad de que no son cosas inventadas, de que no son cosas, ¿sabes?, de la imaginación. Esto ya lo vimos en su día. Bueno, pues en esas experiencias cercanas a la muerte, eh, la gran mayoría hablan de un amor indescriptible, un amor incondicional que los envuelve, que dice que no lo pueden describir, que es un amor muy superior y que nunca han sentido en la tierra. Algunos explican que han estado y o se han comunicado con Dios, esto lo dicen algunos
en sus ECMs. Alguno, por ejemplo, dice, leo literalmente, sabía que lo que yo llamaba Dios estaba siempre conmigo, nunca me abandonaba y vivía dentro de mí. Sabía que en algún sentido yo era este Dios y Dios era yo. Después, por ejemplo, el profesor Charles Stark, que es uno de los investigadores en estas ECMs, te dice que el propósito de la vida que siempre cuentan la mayoría de que han pasado por un ECM es que el propósito de la vida es aprender a amar. ¿Eh? Eh, y que indican que el amor es lo único que importa. Bueno, después llegamos al otro punto que sería, que este es un poco largo, pero bueno, lo podemos parar para no hacerlo tan extenso, ¿no? De aquí un rato, que serían manifestaciones y revelaciones de espíritus, o sea, de entidades que están en el otro lado, que ya hemos visto también la validez, bueno, a través de mediums, a través de canalizadores, que también en vídeos anteriores, pues vimos las evidencias, ¿no? De que estos, los medios, digamos, los mediums acreditados y probados, pues la probabilidad de que realmente no se estén inventando las cosas y sean cosas que luego cuadren y tal, pues es alta, ¿no? Pues bueno, te explican cosas de Dios, ¿no? Y aquí podemos citar, por ejemplo, el hijo de unos padres fallecidos, o sea, el hijo fallecido de unos padres que por escritura automática, este es un caso además de aquí de España que conocemos, bueno, pues este les dice, Dios somos todos, ya que nos creó con su energía, es una luz increíble, una fuerza maravillosa. Luego dice, una gran luz y un gran amor por parte del Ser Supremo. Todos nosotros somos parte de Él. Una sensación de amor que solo puede ser dada por este ser maravilloso supremo que es Dios y que por desgracia está dormido dentro de los cuerpos de mucha gente. Bueno, después podemos, también hay un libro que recopila opiniones de espíritus, de seres del otro lado, y que los agrupa por temas, ¿eh? Y los va recopilando de todas las, o de los principales, digamos, escritos y estudios que hay de comunicaciones por medios, ¿no? Entonces, sobre el tema de Dios, por ejemplo, dicen estos espíritus, ¿eh? Eh, Dios será aceptado como padre y como amigo. Dios es nuestro padre. No creemos en un Dios fuera y aparte de la naturaleza. Creemos en un Dios que está en la humanidad. Eh, Después dice, eres solo una partícula de lo divino. Cada uno de nosotros es tan parte de Dios como cualquier otro. Voy citando, cada una es de un espíritu diferente, pero para que veamos que todos van concordando en lo mismo, ¿eh? Otro dice, hay muchos dioses, el Dios único es la suma total de todos ellos. Todos los dioses existen en Dios. Dios es todo amor. Otro dice, te vuelves uno con la fuente y otras almas, aunque conservas tu identidad única. Avanzamos y avanzamos, conservando siempre nuestra individualidad hasta que nos convertimos en parte de la divinidad. Aquí te está diciendo eso de que tú eres Dios, tú te fundes con esa, cuando acabas, digamos, ese camino, te fundes con la divinidad, pero no pierdes tu identidad única, no la pierdes. Es decir, depende de dónde te enfoques, te puedes enfocar en tu identidad o te puedes enfocar en todo, ¿no? Pero sigues, no es que te deshagas, ¿no? Bueno, qué más nos van diciendo? Te vuelves uno con Dios. Esta fusión no implica aniquilación, sigues existiendo como individuo. Bueno, después te dicen, por ejemplo, el objetivo parece ser aumentar la conciencia de Dios en el universo. Dios, la mente divina, se expande continuamente y se hace más a través de cada uno de ustedes. ¿Vale? Luego, ahora veremos también estos serían opiniones de espíritus, digamos, diversos, ¿no? No identificados. Luego hay los guías espirituales o grandes maestros que han estado dando, digamos, una recopilación de enseñanzas y que hablan también sobre este concepto de Dios. Uno primero sería Silverberg, que es una entidad que hablan a través del medium Maurice Barbanel durante más de 40 años y que están recogidos en una serie de libros. Bueno, este, por ejemplo, nos dice, el gran espíritu, refiriéndose a Dios, es infinito y vosotros sois parte del gran espíritu.
El gran espíritu es infinito amor. Amor incondicional es la fuerza conocida más poderosa del universo. Bueno, pasamos a otro, las famosas revelaciones de Set, ¿eh? Que es un maestro espiritual que se comunica durante 8 años a través de la medium Jane Roberts y que esto se traduce en más de 6.000 páginas. Bueno, pues dice, Dios es antes que nada un creador, no del universo físico, sino de sino de una infinita variedad de existencias probables. Y luego dice, Dios existe dentro de todos los otros sistemas de existencia y como parte de ellos. Dios es más que la suma de todos los sistemas de realidad probables que Él ha creado y sin embargo, Él está dentro de cada uno de ellos sin excepción. Él está, por tanto, en cada hombre y en cada mujer. Tiene existencia multidimensional. Por otra parte, Él es humano en el sentido de que es una porción de cada individuo y en la grandiosidad de su experiencia mantiene una forma idea de sí mismo como humano, con la que vosotros os podéis relacionar. O sea, aquí vuelve a decir que tú te puedes relacionar como persona, ¿no? Que, por ejemplo, aquí, digamos, por ejemplo, las tradiciones cristianas ven a Dios más como una persona, mientras que las tradiciones orientales ven a Dios más como un todo. Todos somos Dios, ¿no? Como más impersonal. Bueno, pero es que las dos son ciertas. Claro. Dios es todo, pero a la vez es una persona. Tú te puedes relacionar como una persona. Porque, ¿por qué no? Porque así es como que Dios, y ya te lo dicen ahora y veremos que también te lo dice, es como que Dios se aproxima a ti para que te puedas relacionar más fácilmente como humano. Entonces, una cosa no invalida a la otra, que es lo que al final aprendes de los temas espirituales, que con la mente humana tú dices, o es esto o es lo otro, ¿no? O yo me fundo con el todo y pierdo la identidad, o no. O conservo la identidad, pero entonces no me fundo. No, pues son las dos cosas a la vez. Y aquí lo mismo, Dios es todo, pero es una persona. ¿Pero que son incompatibles? No, por eso es Dios, ¿no? Bueno, seguimos. Dios es íntimamente una parte vuestra. Viajando a vuestro interior descubriréis la unidad de vuestra conciencia con otras conciencias, descubriréis el amor multidimensional y la energía que da conciencia a todas las cosas, o sea, a Dios. Bueno, de Set ya, pues para acabar, dice, si sois una parte de Dios, Él es también una parte vuestra. Después llegaríamos ya a Crayón. Crayón, que es también una entidad espiritual angelical, podemos decir, que da mensajes de ayuda a la humanidad a través de un canalizador que se llama Lee Carroll, también desde hace más de 30 años y a través de 13 libros. Bueno, él dice, ¿quién es Dios? Es la energía que representa el amor. Dios es infinito. Dios es el creador, la inteligencia cósmica del universo. Ustedes son una parte de Dios. La manera en la que trabaja Dios es a través de la divinidad de los seres humanos en la Tierra. Están aquí solo por un tiempo y están trabajando un enigma que ustedes acordaron resolver. La esencia del enigma es, ¿pueden descubrir quiénes son mientras están aquí? Y luego dice, pues que Dios no juzga a ningún humano, solo siente un increíble amor. Aquí solo existe la energía de un creador amoroso. Y también dice, la comunicación con Dios es directa. No necesitan sentarse en un grupo. No necesitan escribir un recado y pasarlo a otra persona, quien después se lo leerá y hablará con Dios. No hay un momento indicado o inapropiado para Dios. Y sigue diciendo, si una persona realmente desea encontrar lo que tiene dentro, se inicia el proceso. Y aquellas bellas entidades que los guían empezarán a abrir esas puertas. Entonces es cuando empezarán a sentirlo. Lo que Dios en verdad quiere es que ustedes mismos vean quiénes son en realidad. Dice, sufrir es algo que hacen ustedes muy bien por sí mismos, no es lo que Dios quiere para ustedes. Dios no quiere o desea que lo idolatren. Ustedes tienen la escuela dentro. Mm. Los humanos esperan intuitivamente que Dios exista. En el planeta no existe este tipo de consenso respecto a cualquier otro tema. Cualquier humano que esté en la búsqueda va por buen camino, porque el Creador quiere ser encontrado. A Dios no le importa en qué forma lo descubran. No es tan difícil, no tienen que subir muchos escalones, no tienen que sufrir. No necesitan la parafernalia o las doctrinas o los trajes o los sombreros. No necesitan un libro en especial o un profeta en especial. Y luego dice, el amor no tiene límites y aumenta cuanto más das. Bueno, ahora pasaríamos ya a un curso de milagros, que no sé si acabar ya con este o seguimos un poquito más. Un Y curso de yo, milagros que también.
Es una yo joya. iría terminando por hoy, porque estamos en una horita y es mucha información para procesar. ¿Qué te parece, José María? Sí, sí, desde luego Entonces, que sí. tratamos de hacer en lo más breve posible otro capítulo y arrancamos desde allí, porque bueno, esto ya Sí. da mucho para pensar y para evaluar, ¿no? Incluso, bueno, hay preguntas que nos pueden dejar en los comentarios, ¿no? De las dudas, y entonces también podemos tomar, digamos, al final, hacer solo, una vez que terminemos con todo, hacer un video con respuestas, dándolos a Ujú. todos los que están escuchando a que dejen preguntas, ¿sí? Yo mientras que hablaba, pensaba, como para dejar esto como un pensamiento final. Yo no sé si has tenido la posibilidad de acceder al libro, al último libro que sacó JJ Benítez hablando sobre Yahvé, ¿no? Sí, sí, sí. Que el título es muy sugestivo, el título que se atrevió a poner, ¿no? Del libro, ¿no? Y son cosas que yo por lo menos en algún momento me he preguntado, ¿no? Así, ¿a qué se debía que este Dios del Antiguo Testamento tenía una un formato que no coincidía en lo absoluto con lo que se plantea en el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces ahí es donde entra esto de, de JJ. No sé si has tenido tiempo de meter eso, de analizarlo, pero es interesante lo que plantea el libro, ¿no? Sí, sí, bueno, él relaciona, él te habla que, bueno, por los datos que da, pues es una posibilidad que además se ve que digamos, obviamente, pues también hay muchos datos que nos dicen que no estamos solos en el universo, ¿no? Que hay otras entidades, ¿no? En otros planetas, algunas pueden ser a lo mejor son menos físicas y más espirituales, ¿no? Porque nosotros somos como muy físicos y entonces los otros a lo mejor son más espirituales. Bueno, eso sería ya para mucho debate, pero es lo que te dice de alguna manera que en algunos momentos de la humanidad y en ese momento digamos, del pueblo judío, que es como una antesala a la venida de Jesús, ¿no? Es como, bueno, digamos que eh, mm, todo este aprendizaje que decimos, ¿no? Que tenemos que hacer, de ir descubriendo a Dios y tal, pues la humanidad, digamos, va progresando, ¿no? Va haciendo avances, ¿no? Va haciendo avances y que nosotros si además hablamos de la reencarnación, que hemos estado en otras épocas, pues hemos pasado por todas las etapas, ¿eh? No es que digamos, no, es que ahora nosotros tenemos ventajas sobre los anteriores, no, es que nosotros ya hemos sido los anteriores, pero bueno, son diferentes etapas del juego. Ahora estamos en una etapa mejor de más conocimiento, ¿no? De más conocimiento espiritual, de más conocimiento científico. Pues bueno, pues en esa época, en la época de los judíos, que era una antesala, pues ahí empiezan, y también es muy interesante, pero también sería para otro debate, a los judíos realmente se les da, claro, tienen unas nociones, por ejemplo, cosmológicas, muy diferentes a todas las culturas de alrededor. Es decir, por ejemplo, todas las culturas egipcias que dominaban, porque el pueblo judío era un pueblo pequeño, sin sabios, sin templos, digamos, pobre, ¿sabes? No tenía nadie conocido, ningún sabio, bueno, sin recursos, sin tierra muchas veces. Bueno, pues, sin embargo, se le dan unos conocimientos muy avanzados que luego coinciden con la realidad. Por ejemplo, todos los pueblos antiguos creían que el sol era un dios, ¿no? Ellos no, el pueblo judío sabe, no sé, alguien le dice, ¿no? Sabe que hay un Dios único, que es el creador, y que el sol es un ente, pero no es Dios, por ejemplo, ¿no? También te hablan de un inicio del universo y de un fin, cuando todos los egipcios creían que eso, bueno, estaba allí desde siempre, etcétera. O sea, casualmente los conceptos que tienen, ¿eh? Coinciden con los que hoy se está viendo. Y dices, bueno, ¿y Claro. por qué? Y los mantuvieron durante muchos siglos, porque la religión judía se ha mantenido, ¿no?
y en contra de todos los pueblos que los dominaban, que eran el egipcio, el babilonio, los romanos, todos tenían otras concepciones y ellos no, ellos tenían la verdadera o la que coincide con ahora lo que suponemos verdadero. ¿Eh? Y entonces, ¿quién se lo dijo? ¿De dónde salió? Bueno, Benítez nos dice que esas manifestaciones tenían similitudes con cuando se han manifestado ovnis o extraterrestres en la actualidad, etcétera. Entonces él dice, bueno, pues a lo mejor eso que ellos llamaban Yahvé era una manifestación del Ser Supremo que se hacía a través de esas otras entidades de otros planetas más evolucionadas que colaboraban. De hecho, por ejemplo, esto concuerda con Conversaciones con Dios, cuando habla de los extraterrestres, te dice, claro, hay extraterrestres de menos nivel individual que os podrían hacer daño y otros de más nivel espiritual que os podrían ayudar. Entonces dice, actualmente los de menos nivel espiritual como que están prohibido que interaccionen con vosotros. Por eso no nos vienen aquí a invadir. Que Claro. yo antes decía, yo antes no creía en los extraterrestres porque decía, ostras, pues entonces, ¿por qué no te vienen aquí a invadir? Si son tan, ¿no? tan evolucionados, pues ya seríamos nosotros aquí sus esclavos, en fin. Bueno, pues porque, pues en Conversaciones con Dios se explica esto. Y luego explica que los más avanzados sí que a veces ayudan. Lo que poco para respetar el libre albedrío, pero sí que han ayudado a la humanidad en ciertos momentos. Por lo tanto, eso cuadra perfectamente con lo que dice Benítez. O sea, ¿sabes? Pues ¿por qué no? Es algo muy lógico, porque Es- además, bueno, él te da datos de esto, ¿no? De que cuando te hablan de la luz, del fuego, de Yahvé, tal, que esto coincide con cuando el ovni no sé qué, tal, bueno, pues cuadra bastante. Por eso, y ese concepto de Dios, claro, no es el concepto, era un concepto primero, porque luego el concepto de los judíos, pues era un Dios como más vengativo, ¿no? Que a lo mejor no te perdonaba, que te castigaba, bueno, pero es una evolución de la humanidad. Aquí en este juego se juega en diversas etapas, ¿no? En esa etapa ya jugamos. Seguro que nosotros fuimos judíos, fuimos babilonios, fuimos no sé qué, y jugamos con esas reglas. Ahora estamos jugando con otras. Bueno, pues sí, sí, a mí De me cuadra hecho, perfectamente. de hecho, recomiendo algún par de las últimas regresiones que hay subidas, donde aparecen Ah, bueno. experiencias ET y el consultante en su experiencia relata cosas que yo le voy preguntando que no tenía ni idea, ¿no? De nada de eso, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió esa información, ¿no? Incluso habla en una de las regresiones, habla de una suerte de, entre comillas, fracaso de la misión de los que venían a ayudar porque algunos humanos se sienten aliados de ellos, entonces intentan como someter a otros, ¿no? Esgrimiendo que ellos tenían un contacto con estos y entonces podían Claro, claro. pasar cosas, ¿no? Si ustedes no cumplen. Y entonces el final de la regresión, la pueden ver, es muy interesante, es cuando suspenden la misión, esta raza que había venido a ayudar, que incluso relata cosas de las pirámides y relata eh, cómo era el movimiento de las piedras, cómo se hacía, este, y el final termina con una sala grande donde hay una especie de televisor que yo intento distinguir si eso es el espacio entre vidas o es parte de la civilización, donde están evaluando la misión y los jefes están criticando algunas de las cosas de malos procedimientos que hicieron, Mm. ¿no? Como que intervinieron de una forma no correcta, ¿no? Entonces, claro, es toda una información que vos decís. Vaya, vaya, ¿no? Yo en un momento le pregunto, ¿y ustedes? Porque era de una raza, no me acuerdo si era, que dice arturiano, no me acuerdo, era una raza, o no sé qué, realmente no recuerdo ahora, pero le digo, pero ¿y ustedes cómo los humanos que están ahí, cómo los toman? Claro, toman como si fuésemos dioses, ¿no? Claro, para ellos, como, como si nosotros viésemos
Me acuerdo de la película Apocalipto, cuando están, bueno, mayas, aztecas ahí con todo lo que va pasando en la película y en un momento dado se sorprenden con la llegada de los españoles que están bajando con caballos, con armadura, claro, para ellos serían dioses, ¿qué es esto? ¿No? O sea, bueno. Y entonces, bueno, me sorprende mucho porque en un momento le pregunto, ¿y ustedes habían venido en naves? Sí, responde la consultante. Y además, cómo estaba íntimamente ligado lo que le pasa en esa vida como ET con lo que le está pasando ahora. Eso es otra de las cosas interesantes, ¿no? De observar en la regresión. Y le digo, pero ¿y las naves que están en órbita? No, no, están ahí. Y señala como si estuvieran ahí al lado de las pirámides, las naves paradas, ¿no? Les invito a verlas porque es muy interesante, porque justamente Veo, veo. en un punto está relacionado con todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero claro, la gran cantidad de material que fuiste recopilando y solo lo poco que vimos hoy, digamos, como para cerrar, uno puede decir, es increíble, no puede ser que no haya un gran arquitecto detrás de que se hayan conjugado todas estas cuestiones para que pase todo lo que pasa, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Eso sería como la conclusión de este primer video sobre este tema, ¿no? Me parece que creo que Sí, coincidimos. es la más, digamos, la más destacada. Luego hemos Claro. visto otras cosas de revelaciones, de medios, Bueno, documentales, vamos a pero seguir con bueno, Curso de Milagros, que es muy interesante, y de hecho hay otros reveladores y hay algunos videos sobre reveladores en el canal, también con Iván, que los invito a verlo, porque bueno, todo forma parte de la cantidad de información que se intenta compartir para poder seguir poniéndose en conocimiento de todo esto. Así que sí, sí. bueno, si te parece, ya ahora programamos, vamos a cortar la grabación, agradeciéndole a todos los que están escuchando, invitándolos a dejar preguntas y comentarios, ¿m? Que se desafíen a pensarlo para que nosotros podamos armar, cuando terminemos con el ciclo de estos videos, un video respondiendo preguntas, ¿no? Que me parece que es mucho más interactivo en un punto, ¿no? Así que bueno. Ujú. Bueno, nosotros seguimos por privado, José María. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos por tu exposición y nos vemos. Muchas gracias.